En los elementos básicos para hacer una tesis están los aspectos que vamos a seguir explicando. Y vienen las consideraciones generales a tener en cuenta. ¿Por qué? Estos elementos son importantes a la hora de desarrollar los resultados de una investigación. Esta investigación debe dejar claro el proceso de investigación que usted ha investigado y los resultados que se han alcanzado. Además, debe tener una distribución proporcional y lógica, entre los capítulos según la importancia de ellos. Y los capítulos deben tener títulos concisos y explicativos. Cada párrafo debe desarrollar una idea y debe estar escrito en tercera persona y no ser extenso, no más de 8 líneas por párrafo. ¿Cómo organizar la obra? Fíjense, la primera hoja normalmente está estipulado que debe llevar el nombre claro de la institución que auspicia, es el nombre legal, seguido del título de la tesis, que debe identificar el área del problema a investigar y el campo de acción que se ubica, hasta 15 palabras. Debe ser claro y explicativo, que cuando uno lea el título ya sepa sobre la temática que se ha investigado. Aclarar si la tesis es en opción al título académico de máster o al título de especialista de determinada rama del saber. Después el autor, claramente, esto es importante, el nombre completo del autor, igual que el nombre de la institución que auspicia, debe ser el nombre legal. En muchas oportunidades hemos visto nombres que no están respaldados desde el punto de vista legal. E igualmente el autor, si tiene 2 nombres, pues los 2 nombres con los 2 apellidos. Después el año y el lugar. En la segunda hoja, que normalmente se llama portadilla, se ponen todos estos elementos y además ahí es donde va el nombre del tutor, el cotutor y el asesor. La tercera hoja existe, que es la hoja de dedicatoria, pero usted puede ponerla o no. Ahora, ¿qué pondremos posteriormente en la síntesis o resumen? La síntesis o resumen no lleva paginación, y esto es importante. Y fíjense, en el resumen debemos dejar claro una breve descripción del tema que estamos investigando, los aspectos más importantes de este tema que hemos estudiado. Además, hacer mención al problema científico, al problema que se ha solucionado, al objetivo general, un breve resumen de la metodología que se utilizó, los resultados relevantes y principales conclusiones. Eso no puede faltar en un resumen, que no debe extenderse a más de una cuartilla con 250 palabras y debe ser preciso, sencillo y comprensible. Después del resumen viene el índice. Aquí les puse un ejemplo de cómo organizar el índice. Recordar que los capítulos deben llevar un nombre claro. Por ejemplo, el índice va de esta forma: introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Cada capítulo lleva un contenido diferente: conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Recordar que la bibliografía en las ciencias médicas deben estar acotadas en normas de Vancouver, pero las normas APA también debemos ir acercándonos a ellas, porque para las revistas internacionales y poder exponer nuestros resultados de investigaciones en el mundo se usan las normas APA. ¿Cómo hacer la introducción? Y es aquí donde voy a ir haciendo algunos descansos para explicar, pero quisiera que supieran que este primer acercamiento a la introducción va a ir avanzando en la medida que ustedes vayan entregando las introducciones. Tendrán una primera versión de la introducción, una segunda versión, y quizás en la tercera o la cuarta versión ya la introducción esté con todos los elementos de estructura que lleva la introducción. Si bien es verdad que la estructura no es lo fundamental, que lo fundamental es el contenido, pues necesitamos que haya un orden en esta introducción. Y bueno, por eso es que quise poner características de la introducción y su importancia.
Con la introducción usted ubica al lector en el tema de investigación que usted ha realizado y presenta un breve esquema de el diseño de investigación. Ahora, ¿qué requisitos se deben tener siempre para que nuestra introducción esté correcta? Debe llevar un lenguaje claro, sin repeticiones, con un hilo conductor. Los párrafos no deben ser extensos, hasta 8 líneas, y la extensión de la introducción debe llevar 8 páginas. A veces se aceptan hasta 10 páginas, pero en realidad para la maestría y para las especialidades se regulan hasta 8 páginas. Continuamos con el contenido de la introducción. Fíjense que la introducción para muchos investigadores se considera un marco empírico. O sea, usted va a dar un breve recorrido de su investigación. Por tanto, lleva al inicio 3 o 4 cuartillas donde usted puede explicar la temática que se está investigando, que se investigó. Debe ofrecer un marco contextual de la situación del problema. ¿Por qué? Porque usted está investigando, usted está buscando darle solución a un problema que surge. Y ahí se crea la contradicción. Y esa contradicción es la que hace que el investigador tenga necesidad de abordar el problema de investigación para darle solución a ese problema social, a esa contradicción existente. Por otro lado, debe continuar con la presentación del problema de investigación. O sea, ¿qué fenómeno debemos resolver? Debe ser claramente formulado, lo más breve posible y conciso expresado, mediante una interrogación. Es importante que busquemos la forma de lograr una interrogación. Posteriormente viene el objeto. Aquí hay muchas confusiones porque antes se hablaba del objeto y del campo y se separaban. Sin embargo, ya el objeto en la nueva literatura lleva implícito el campo. El objeto es como el proceso donde se produce el problema y el campo es donde se desarrolla el escenario del problema. ¿Qué otros aspectos debe incluir la introducción? Bueno, pues el objetivo, que es el para qué se hace la investigación. En la introducción se pone generalmente el objetivo general. Ya los objetivos específicos van en el diseño de investigación, tema que será de estudio en clases posteriores. Los planteamientos hipotéticos, disculpen, aquí incluye la hipótesis con sus variables o las preguntas científicas y se pueden presentar también ideas a defender. Y por supuesto cada pregunta lleva la tarea científica que da respuesta a las preguntas científicas o al desarrollo de cómo comprobar la hipótesis. Las preguntas científicas se derivan del problema y sirven de guía para la investigación. A continuación les pongo un ejemplo de preguntas y tareas científicas. Y lo puse paralelo para que vean cómo desarrollamos la pregunta y damos la tarea, que es la respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son los referentes teóricos metodológicos que sustentan la temática que usted va a investigar? La respuesta es sistematización de los referentes teóricos metodológicos que sustentan la temática que usted va a investigar. Y así usted va haciendo las preguntas y va dando la respuesta en las tareas, que son la guía de la investigación. Métodos a emplear, y esto es importante. Usted tiene que describir en la introducción qué métodos teóricos usted utilizó. Existen muchos métodos teóricos, yo a posteriori le pondré algunos ejemplos, pero no se usan todos los métodos al unísono en una investigación. Pero el método teórico posibilita, a partir de los resultados, sistematizarlos, analizarlos, explicarlos, descubrir qué tienen en común para llegar a conclusiones y resolver el problema que nos hemos planteado. Los métodos empíricos permiten y favorecen la recopilación de datos reales acerca del comportamiento de los hechos, fenómenos, objetos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Y por supuesto los métodos matemáticos, que es el procesamiento estadístico, descriptivo o inferencial que vamos a utilizar. Esto es importante.
Usted describe el estadígrafo que usted va a utilizar, cómo usted va a hacer el procesamiento, hace una breve explicación en la introducción de su universo, de su muestra, de cómo se seleccionó, todo lo que usted ha aprendido en metodología de la investigación. Y eso ya queda plasmado muy brevemente en la introducción. Después deben explicar los métodos empleados. Ahí yo le pongo algunos ejemplos de lo que quiere decir el método, que en qué consiste el método histórico-lógico, el analítico-sintético, el inductivo-deductivo, el método sistémico, estructural y funcional, el método de modelación, por poner algunos métodos, porque existen muchos métodos teóricos. También quiero hacer una aclaración de los métodos empíricos. Los métodos empíricos se dividen en fundamentales y complementarios. Los métodos fundamentales son la observación y la experimentación. Cuando vayamos a utilizar alguno de estos métodos, tenemos que cumplir con toda la organización y toda la programación que tiene y los pasos que tienen estos métodos. Al igual que los métodos complementarios. La encuesta, usted tiene que diseñar la encuesta, cómo va a ser la encuesta, si es una encuesta que ya está validada, si tiene que validar la encuesta, la metodología de la entrevista, el método clínico, las historias de vida, las pruebas psicológicas, pruebas pedagógicas, etcétera, porque hay más métodos complementarios. Otros aspectos que debe contener la introducción. Debe decir claramente qué tipo de investigación usted va a realizar. Pero además después tiene que poner cuál es el aporte teórico de su investigación y el aporte práctico. ¿Qué novedad científica tiene su investigación? ¿Qué aporta a la ciencia? ¿Y qué actualidad? Y debe existir una breve descripción del contenido de los capítulos que integran la tesis. Ese es el final de la introducción. Al final de la introducción debe haber una breve reseña del contenido de los capítulos, muy brevemente, y valga la redundancia, pero esto debe quedar bien claro en la introducción. Esta aproximación nos acerca a la confección del trabajo de investigación de forma ordenada. En las próximas 2 semanas deben enviarnos por el grupo WhatsApp en documento de Word las introducciones que ustedes van a hacer en este periodo de tiempo después de ver el orden que le hemos propuesto. Debe ser en Arial 12 a 1,5 de espacio de separación, justificado en hoja de carta y acotado en norma de Vancouver. Muchísimas gracias.